Eres una gran amiga. Ya. Es que, Armando, Sí. es que yo no quiero ser tu amiga. ¿Qué pasa, Betty? ¿Estás bien? No sé. Es que yo nunca había sentido algo así. Me hace sentir como la mujer más feliz del mundo. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en Marcela? Por favor, no pensemos en eso, sí. Hoy ha sido un día increíble y así hay que cerrar el día. Ok. ¿Te parece? Pero aunque no pensemos en eso, cuando lleguemos a Vienna ahí va a estar ella. Sí, yo lo sé, pero te prometo que voy a arreglar mi vida personal y también todo lo que está pasando en Vienna. Te voy a librar de cualquier problema legal. Todo va a salir bien. Vamos a salir de esta. Yo lo sé. ¿De acuerdo? Oye, Marce, gracias por pagar el estacionamiento de mi coche. Pero ¿sabes qué? Ahora ya no voy a tener dinero porque me gasté todo en la gasolina. Yo te lo pago, Patricia. No te preocupes. ¿Sabes qué creo, Patricia? Que no deberías quejarte tanto. Es que estás todo el tiempo queje y por eso te pasan tantas cosas malas. Claro, Marcela, que es fácil para ti decirlo porque tú tienes todo. En cambio, yo tuve que usar el metro hoy. ¡Qué asco! Esa gente huele horrible. Yo también he viajado en metro y no es tan horrible. Ay, ¿podrías ir más rápido, Patricia? Marce, no puedo ir más rápido, ¿ok? Relájate. Mejor cuéntame, ¿cómo hiciste para hackear el celular de Armando? ¿Cómo crees que voy a hackear el teléfono de Armando, Patricia? Entonces, Me bajé una app. ¿en serio? Ay, tú muy bien, Marce. Ya sabes que yo siempre te voy a apoyar en todo. Hoy mismo vamos a descubrir qué tanto hace Armando con esta actriz. Es aquí, a la derecha. Ahí ya se me pasó. Ay, Marce. Sí, una foto. Hay que tomarnos una foto. No, de Ay, verdad. por favor, siempre quería tener una foto con mi... Lo que sea que seamos. No, de verdad, muchas gracias. Perdón, pero Betty, ya se nos hace tarde. Vámonos, ven. Bueno, pero es que quería tenerla de recuerdo. Pero con el oso es suficiente, ¿no? Con esto te vas a acordar de este increíble día que tuvimos. Él va a ser nuestro confidente. Vamos, vente, vámonos, ven. Vámonos. Va a ser mi souvenir. Amoroso, ya está bien seguro. Muchas gracias, Armando. Y solo tengo una duda. Sí. ¿Cómo vamos a explicar a Amoroso cuando lleguemos a Vienna? No lo vamos a tener que explicar porque te voy a llevar directamente a tu casa. No, pero no es necesario. Si quieres, me dejas en una estación de metro y ya me voy de ahí sola. No, lo hago con muchísimo gusto. Este día ha sido muy especial y quiero terminarlo así. ¿Qué? ¿No quieres pasar un ratito más conmigo? No pienses eso. Claro que sí quiero. Me encanta estar contigo. Sí. Sí, te ayudo. Me beso. A ver, mejor te ayudo. Ay. Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Marce! ¿Qué? Se me ponchó una llanta, yo creo. ¡Sí! Te dije, Marcela, No. te lo dije. No es cierto, no es cierto. Sí, te dije que mi coche no podía salir de Manhattan porque es igual de delicado que yo. Mira, márcale aquí a la asistencia vial. Marce, obvio que no tengo asistencia vial desde que me divorcié. Te estoy diciendo que no soy yo la del problema, es que la vida me odia. Todo me pasa, Marcela, yo sufro muchísimo. No puede estar me pasa todo esto. No puede estar pasando. Eres una irresponsable, Patricia. ¿Cómo tienes un coche así y no tienes para los servicios básicos? Imagino que tienes un gato, al menos.
Marcela, ¿qué tiene que ver un gato en todo esto? O sea, yo como, ¿para qué tendría un animal que me da alergia? Ay, no, esto no me está pasando justo cuando estamos tan cerca de Armando. Dice a un minuto. Mira, bájate. Y yo voy a llamar a una grúa, ¿ok? ¡Yo, Marce! ¡Ay! ¡Apúrate! ¿Quién voy, Marcela? ¡Ay, guaca, Marcela! ¡Está todo mojado! Patricia. ¡Huele horrible! Ya no ¡Ay, me mi quejes. llanta! ¡Ay, mira! ¡Ahí va Armando, Marcela! ¡Armando! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ay, todo mojado! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Me mojó a propósito! ¿Dijiste Armando? Sí, es Armando, te lo aseguro. Y no iba solo. ¿Con quién estaba? Iba con un oso, Marce. Sandra, espérate. ¿Podemos hablar? ¿De qué o qué? Es que quería disculparme por pegarte. Pues estoy acostumbrada. Son gajes del oficio. Sí, pero yo no debí de haberte pegado así. Bueno, yo también te di tus buenos trancazos. ¿Hay buenos trancazos? Pues si me dejaste como lazo de cochino. Es más, me agarraste como si fueras a sacudir un tapete viejo. Pues es que te lo merecías. ¿Sabes qué? ¿Con pirris o qué? ¿Eh? Pues con pirris. Pirris. ¡Ay, hija de tu madre! Te estoy diciendo que no estoy loca, Marcela. Era Armando. Iba con un oso, como de esos de feria, de gente naca. Por favor, Patricia. Armando no es de feria ni de peluches. A él no le gusta nada de esas cosas tan ridículas. Yo qué voy a saber qué tipo de fetiches tiene Armando, ¿ok? Yo no sé si te pide que te disfraces de osita cariñosita. Que no me pongas esa cara, Marcela, o sea, es la verdad. Y mira cómo estoy yo por tu culpa. Bueno, sí. Así que, por lo menos, espero que esta vez sí le reclames a Armando, porque ahora sí tienen las pruebas de que te mintió. No. ¿Tú estás loca? Armando no puede saber que vine hasta acá a buscarlo. Porque entonces va a saber que lo estoy vigilando, que lo estoy espiando, Patricia. Sí. Eso sí, pero ¿y entonces qué vas a hacer? ¿No le vas a decir nada? Ay, no, qué oso, Marcela. O sea, de verdad, tú deberías de llevarte el premio a la mejor novia o a la más tonta, no sé cuál de las dos. ¿Qué pasa con tu grúa? ¿Qué no viene? ¡Ahí está el turbo! ¡Coge el turbo! ¡Rápido! A ver, ¿Qué hacen? ¡Vamos a perder! ¿Cómo se hace esto? A ver, ¡rápido! Es fácil esto. ¡Métele! Ya vine. A ver, yo ¡Rápido! Niños, ¿qué hacen, eh? A ver, ayúdame, ¿cómo se hace ¿Qué esto? hacen? Ese botón. Es que yo le estoy diciendo. ¡No! Espérate. ¡No! ¿Por qué lo quita, doña Pelleja? Señorita, ¿lo puede poner, por favor? ¡No! ¿Ya hicieron la tarea? Mom, ¿Se puede saber quién les dio permiso de encender la televisión? ella. Ay, ¿cómo son, no? A ver, los niños necesitan pasar su tiempo en actividades para que nutran su cerebro. Claro. ¡Ya sé! Ahora entiendo todo. Tú lo nutres ahí. Te voy a decir una cosa, niñita. Estos niños son míos. Son mi responsabilidad. Cuando tú tengas a tus hijos, tú los educas como quieras. Mientras tanto, no. Y ustedes, la próxima vez que vuelvan a prender esa televisión, va a ser con mi permiso. ¿Estamos? Sí. Se me van a hacer la tarea ahora. No, espera. Niños, a ver, un momentito. Señora Sofía, si usted le está diciendo a los niños que no haga esto, no haga lo otro, pues al final van a crecer como, pues como usted, amargados. ¿No huelen? ¿Huelen, niños? Eso se llama amargura. Vamos, derechitos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? O sea, yo no soy una mala persona. No entiendo nada. Yo de verdad que no pido mucho. O sea, lo único que quiero es un hombre millonario, guapo, treintón y ya. Guácala.
Ay, no. Tú no. ¿Y ese olor, Patricia? Yo pensé que habías tocado fondo, pero ya veo que no. ¿Ahora qué? ¿Te metiste a trabajar en las alcantarillas o qué? No, Daniel. No, I have no patience today. Cámbiate la ropa de lado, por favor. Huele muy mal. Mira, Patricia, yo vine aquí y fue a proponerte una cosa que te va a interesar. Créeme. Listo. Llegamos a su casa, señorita, sana y salva. Sí, Betty, mañana todo va a regresar a la normalidad. sí, yo sé. Mañana vuelves a ser mi jefe y nos volvemos a tratar de usted. Pero yo supongo que después de todo esto, algo cambió, ¿no? Pues sí. Sí, claro que sí. Pero mañana si alguien le pregunta, o Marcela, o quien sea de la oficina, tú le tienes que decir que fuimos a una junta de negocios con unos clientes y que después nos fuimos a cenar o algo así. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Este va a ser nuestro secreto. La verdad, este día fue muy especial. Sí, fue increíble. Gracias, de verdad. Sí. Mi papá viene. Ay, no, sí, ya. Ya. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.